Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, Cómo monitorear la economía en América Latina. Muchísimas gracias por su interés en participar. Vamos a dar unos minutos mientras que la gente se termina de conectar. Mientras tanto, les voy contando, pueden ingresar a nuestras redes sociales. En LinkedIn estamos como SEIC Latam y en Twitter también para que estén enterados de las últimas noticias, eventos y con las actualizaciones que tenemos. Por otra parte, quiero contarles que entre las personas que se queden hasta el final del webinar y diligencien la encuesta que les va a aparecer al finalizar, se va a rifar el acceso de un mes a nuestra plataforma. Entonces, para que estén pendientes y participen hasta el final. Vamos a dar 2 minuticos más a que se terminen de conectar las personas y comenzamos nuestro webinar. Bueno, mientras tanto me presento. Mucho gusto, mi nombre es Ana María Cuello, soy la gerente de mercadeo de ISI Emerging Markets Group para LATAM. Y si quieren podemos empezar hablando un poco acerca de la compañía. Nosotros somos expertos en proveer información financiera, macroeconómica, sectorial, empresarial a nivel mundial. En todos los mercados contamos con 3 principales productos. Uno es SEIC, que se encarga de todas las cifras y datos a nivel macroeconómico, tanto de fuentes propias como de terceros y datos alternativos. Ya les van a explicar un poco más acerca de eso. Como les comenté, pueden encontrarnos en redes sociales como SEIC Latam. Tenemos EMIS, que es nuestra plataforma de inteligencia empresarial, en donde podrán encontrar, además de información económica de diferentes países, también pueden encontrar informes industriales y sectoriales, información empresarial de empresas, información de fusiones y adquisiciones, entre otra información muy útil para todo lo que tiene que ver inteligencia de mercado y de negocios y poder tomar estrategias corporativas, tomar decisiones a nivel de las empresas en términos de estrategia corporativa. Y por último tenemos nuestra plataforma red, que se enfoca más en todo el mercado de noticias e información para mercado de capital en mercados como América Latina, Europa y en Asia también. Vamos a estar hoy en nuestro webinar acompañados de Cristiana Mancini, que es nuestra gerente de producto de SEIC para América Latina. Cristiane cuenta con más de 15 años de experiencia en inteligencia de mercado, análisis macroeconómico y sectorial. Es una economista y tiene una maestría en economía, ambos de la PUC. Y estaremos con Nicolás Echeverry, que es nuestro Research Economist, es un economista que cuenta con 5 años de experiencia de la universidad, es de la Universidad Nacional y tiene un máster en economía también. Ellos les explicarán mucho más a profundidad el tema que vamos a tratar. Espero que disfruten mucho este espacio y los dejo con ellos. Listo, Ana. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos y todas por participar en este espacio. Como decía Ana, pues hoy vamos a discutir un poco sobre cuál es la mejor forma de medir la economía de LATAM, ¿no? Y básicamente esto lo vamos a contar en unos 5 puntos. El primero es hablar un poco de dónde sacamos, cuáles son esas fuentes importantes que tenemos que sacar la información como para tener una medida apropiada de la economía. Y luego de eso vamos a hablar como de cuáles son esos criterios para agregar los datos para tener como esa foto, esa idea general, ese panorama general de la región. En tercer lugar, vamos a hablar de los principales indicadores de LATAM. Vamos a discutir un poco cuál es la situación económica actual en LATAM a nivel región y evidentemente pues algunos análisis también a nivel país, algunos eventos y cosas que son importantes. Finalmente vamos a hablar un tema de proyecciones. Si bien es interesante pues qué está pasando, pues también a todos nos interesa mucho, bueno, qué se viene para estar preparados y pues como decía Ana, tomar nuestras decisiones estratégicas de una mejor forma. Y finalmente les queremos contar un poco digamos, de esta nueva tendencia de datos, de pasar a esas fuentes oficiales a esas fuentes de datos alternativos
que nos permiten hacer monitoreo de la economía. Y finalmente, lo que haremos será pues una ronda de preguntas y respuestas pues, para todos los que pues, puedan tener alguna duda de lo que vamos a hablar acá o de alguna otra cosa relacionada pues, con cómo medir la economía en la TAM. Pues para lo siguiente, Cristiani, te quiero dar la palabra para que nos cuentes un poco cuál es ese proceso para coger toda esta información de diferentes fuentes y agregarla en un solo lugar. Sí, bueno, bienvenidos. Agradezco a Nicolás a la presentación, a Ana María también. Les agradezco también por estar aquí en distintos usos horarios y países también. Bueno, en un escenario competitivo económico actual, los datos ayudan la mejor tomada de decisión. Y eso es nuestro objetivo, apoyar los análisis económicos y sectoriales y mitigación de riesgos. Empezaré hablando un poco sobre el proceso de data compliance y nuestra customer journey, que sería cómo empezar con las fuentes y indicadores, colocando todos los indicadores en la base, que se empieza con el cumplimiento de datos. Para ese proceso, cumplimos la estructura formal, establecida obviamente por garantizar las leyes, procesos y reglamentos de estándares muy rígidos de leyes gubernamentales, estaduales o provinciales, dependientemente de cada país y de dónde estamos hablando localmente. Y eso depende de la fuente y también si es una fuente pública o privada, como hablaré un poquito más. Las normas y estándares estipulados determinarán qué datos necesitamos, si es protegidos y así los procesos más adecuados que tenemos que hacer o no. ¿Y por qué necesitamos lo llamado cumplimiento de datos? Porque hoy en día los volúmenes de datos continúan creciendo rápidamente. La tecnología también continúa desarrollándose y avanzando significativamente. Con esos cambios en curso en todo el mundo, de los negocios y también en nuestras compañías, las necesidades de cumplimiento de las reglas también se van volviendo cada vez más complexas. Y por esa razón, el cumplimiento de las leyes se hacen necesarias y por eso debemos mantenerlas continuadamente. Y por eso, mismo que hablando de economía y usando los datos, es necesario cumplir esas medidas técnicas y también de cumplimiento para usar los datos. Y es por eso seguimos con la lealtad de nuestra marca, evitando resultados negativos y también mejorando la gestión de nuestros datos. El primer paso es esto, el data compliance, y después, puede pasar para mí, por favor, Nico. Ganamos la confianza por promover estos datos correctamente. Puede pasar para mí, por favor. Con más calidad, sin error. Puede pasar para mí. Sin ningún resultado negativo, también sin ningún problema. Y seguimos con mejoramiento en la plataforma cuando analizamos que está todo listo para seguir usando los datos. Pásame, por favor. Seguimos haciendo checklists continuos
y vemos si tenemos fuentes privadas o públicas. Pásame, por favor. Que los países pueden tener los dos tipos de datos. ¿Qué sería? Muchas veces hacemos encuestas o análisis económicos y no sabemos esto, pero muchas las veces utilizamos algunos datos que mismo siendo públicamente promovida por órganos o ministerios o secretarías públicas no pueden ser compartidas. Y mismo así tenemos permisión para colocar en la plataforma. Y así seguimos, puede pasar por favor, teniendo feedbacks de nuestros clientes, haciendo siempre controles de calidad. Pásame por favor. Y seguimos con los últimos controles de calidad con las fuentes, garantizando un dado de calidad y también la permisión para que todos vosotros usen las fuentes de datos para mitigación de riesgos y tomadas de decisión. Puede pasar. Y yo creo que ahora es contigo explicando un poquito más parte después, yo. Gracias, Cris. Evidentemente, pues este proceso de análisis de datos es importante y digamos que ya una vez asegurándonos que los datos están comprobados, que están, digamos, como con el control de calidad que se necesita para saber que un dato es fijo, ya entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, cojamos esos datos, analicémoslos. Y pues para Latinoamérica, ¿qué hacemos nosotros? Pues ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero es seleccionar una muestra de países. Aquí, pues digamos, ven que tenemos 11 países, en este caso, pues Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Y por qué elegimos estos países como para nuestro análisis, no? Por dos razones principalmente. Número uno, porque digamos, son los países que tienen datos más actualizados, ¿cierto? Más actualizados y que además podemos estar seguros que son datos que son precisos y que son datos, pues, que son de fuentes oficiales y, como decía Cris, también de fuentes privadas, pero que en general sabemos con certeza, pues, que la información tiene un proceso de calidad que llegan, digamos, al nivel de nuestros estándares. Y la segunda razón, pues que es una muestra suficientemente grande. Estas 11 economías representan más o menos el 85-90% de la economía de Latinoamérica. Entonces, finalmente, si terminamos trabajando estas 11 economías, vamos a tener como un panorama muy general, ¿cierto? Muy cercano a la realidad de lo que es el agregado en la región. Y pues evidentemente siempre tratamos de buscar las muestras más grandes. A veces ocurre que hay muchos países que de pronto tienen información mucho más desactualizada, que ya ni siquiera, por ejemplo, entidades como el Fondo Monetario o el Banco Mundial siguen sacando indicadores de este tipo. Entonces, podemos estar tranquilos que por lo menos estos 11 países pues tenemos una cobertura bastante suficiente. Y finalmente, pues, ¿qué hacemos nosotros con esos datos? Pues lo que hacemos es, además de hacer el análisis país, pues realmente uno de los valores agregados es mostrar la realidad de la región, ¿cierto? Y es cómo mostrar qué está pasando en la región como un todo, y eso lo hacemos pues ya sea, por ejemplo, a través de totales de exportaciones, totales de importaciones, por ejemplo, por medios simples también para ver, digamos, cómo más o menos cómo es la tendencia de lo que está pasando con los indicadores y promedios ponderados. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un promedio, pero resulta que, por ejemplo, economías como la de México o como la de Brasil, pues son, digamos, Brasil representa el 40% de Latinoamérica, más o menos. Entonces, evidentemente, pues lo que pasa en Brasil va a ser un caso muy importante para lo que va a pasar en la región. Y lo ponderamos, lo que hacemos nosotros es ponderarlo por el tamaño de la economía, en este caso, pues en el último dato que tenemos para todas las economías, que es 2021, y pues eso lo que nos termina dando es como esa participación de cada una de esas economías como en la economía regional. Y así digamos que es principalmente como lo que nosotros hacemos para analizar los datos de la región.
Aquí, pues entonces, digamos, como les venía mencionando, nosotros cogemos una muestra suficientemente grande de esas variables que son claves para Latinoamérica. Y nosotros pues hemos desarrollado digamos, un monitor económico de estas principales variables que son en general lo que es inflación, lo que es el comportamiento y la variación en los precios, lo que es todo lo que es comercio exterior. Evidentemente la TAM tiene un tema muy importante y es que depende en una gran medida de lo que le compren sus commodities en el mercado mundial. Entonces, hacerle seguimiento al comercio es bastante importante. La producción industrial, eso es casi que una medida uno a uno de lo que termina pasando con toda la actividad económica. El PIB, por supuesto, con las variaciones, pues, digamos, trimestrales o anuales que básicamente nos están dando una idea de lo que está pasando en cada una de las economías. Las ventas, ¿no? Las ventas en general, ventas al por mayor, ventas al por menor, que lo que nos terminan también dando es un indicador del consumo, de cómo está acelerándose o desacelerándose el consumo en el país. Y finalmente, digamos, un tema que ahorita ya también discutiremos un poco más, y es el sector automotriz. Hay un par de mercados que son bastante importantes, como México, como Brasil, en donde el sector automotriz es clave y por eso, digamos, nosotros le hacemos un seguimiento a todos estos indicadores. Y ya una vez habiéndoles contado esto, nosotros queremos hacer una demostración en vivo de cómo hacemos nosotros para analizar estos datos, digamos, en tiempo real, ¿cierto? Y pues aquí pues me permitiré hacer un cambio a nuestra plataforma muy rápidamente. Nuestra plataforma, como comentaba Ana María al inicio, pues es una plataforma de datos de series macroeconómicas y básicamente lo que nosotros hacemos es construir un tablero, como un tablero de control de información donde podamos tener toda esta información en un solo alcance. Y aquí pues ven este monitor económico de la TAM, que lo que hace es agregar y presentar datos de la región, ¿cierto? Utilizando, como les decía, una muestra de países lo suficientemente grande y lo suficientemente actualizado. Entonces, pues lo que hacemos es estar monitoreando PIB, estar monitoreando inflación, producción industrial, como les decía, ventas minoristas, comercio exterior. Y fíjense que acá tenemos datos, digamos, del total, las agregaciones que les estábamos comentando a nivel LATAM, pero definitivamente también es importante ver el estado país por país. ¿Por qué? Pues porque no, el estado de la región no nos va a decir todo sobre los países. Entonces lo que hacemos nosotros es empezar a bajar acá país por país, como para empezar a ver, bueno, cuál es la situación de cada uno de los países y cómo se compara entre sus pares, digamos, regionales. Aquí, Cris, no sé si quieras añadir algo en esta parte del cuadro. De Ecuador, propiamente dicho. No, del tablero de control. Ah, sí. Bueno, de tablero yo me gustaría de hablar un poquito de Brasil y también de México, que serían dos países destacados acá. Okay. Bueno, yo creo que Brasil, bueno, yo puedo empezar con el PIB o Perfecto. para Brasil el PIB real aumentó 1.9 en el cuarto trimestre de 2022, desacelerándose desde 3.6 en el tercero trimestre. Eso condució una tasa de crecimiento de promedio anual de 2.9 desde 2.9 para 2022, por debajo del rebote posterior a la pandemia.
Observamos también que las actividades económicas en el Brasil están un poco lentas, sobre todo. Están caminando, retomándose, pero un poco lentas. Y seguimos como los servicios conduciendo el PIB principalmente. En el principal y no más como vemos en muchos meses como eran las industrias y también las exportaciones de algunos bienes. Y para México tenemos algunos puntos principales, pero el punto de riesgo es la baja de la economía regional, que son externos también, por lo endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, que eso en consecuencia trae la precipitación de fuga de capitales, la devaluación de la moneda, no solamente mexicana, pero de las regiones, de toda la región, y también la demanda de algunos bienes y servicios mexicanos. Pero la parte positiva de México es el crecimiento norteamericano por la alta dependencia de la economía mexicana. Y es por eso que vemos una positividad de la economía y un poco más que de los otros países. Y es por eso que, incluyendo el Banco Mundial, se espera un crecimiento de 2.3 para el próximo año. Pero todavía se ve una desaceleración del PIB todavía para México. Ok, Cristiani, gracias. Y mira que ese es casi que el mismo, lo que nos estás contando de Brasil, que se desaceleró en el último trimestre y que en parte podría seguir desacelerándose, es lo que está ocurriendo un poco en la región, ¿no? En este cuadro, pues de la izquierda, lo que podemos ver es, como les decía, esa variación regional del PIB, que lo que podemos ver es que, pues evidentemente, después de ese repunte también que tú nos comentabas en 2021, empezó a bajar. Y si nos fijamos, aquí pues como les comentaba, tenemos pues el promedio simple y ponderado, que lo que nos dice es en general qué ocurre en la región, y si nos vamos a ver pues trimestre tras trimestre, lo que vamos a empezar a observar es que en esos últimos trimestres del año, de a poquitos trimestralmente, el PIB se nos fue desacelerando. Y ya lo veíamos, digamos, Cristian ya nos contaba el caso de Brasil y de México. Por ejemplo, el caso de Colombia es un caso muy similar. Miremos cómo desde el tercer trimestre, que creció al 7, se desacelera casi al 3, un poquito menos del 3 para crecer, que incluso digamos, en todo el año tuvo un crecimiento importante. Miremos, por ejemplo, también el caso de Panamá y el caso de Argentina. Aquí, pues, lo que termina ocurriendo es que la demanda privada, ¿cierto? El consumo privado está casi que llevando esas economías, las está impulsando, y precisamente por eso estos crecimientos tan, digamos, pensaría uno que después de tener crecimientos históricos por ahí por el del 3%, pues crecer ahorita al 7% es bastante alto. Pero esto definitivamente pues tiene un problema, y es que este desbordamiento de la demanda, ¿cierto?, del consumo privado, lo que ha terminado generando es pues un evento de inflación, y permítanme pasar acá de una vez a este siguiente slide, porque definitivamente es una de las cosas importantes que se están observando acá en Latinoamérica. Si volvemos a mirar aquí este cuadro de la izquierda, vemos otra vez el análisis regional, y aquí pues nos gusta clasificar el análisis de dos formas. Primero, toda la región, ¿cierto? Todos los países que estábamos discutiendo, los 11 países. Fíjense que indiscutiblemente, más o menos desde que se acabó la pandemia, desde que la demanda empezó a fortalecerse de nuevo, la inflación, digamos, empezó a disparar, ¿cierto? Empezó a tener una tendencia bastante elevada, bastante creciente.
pero porque nos gusta clasificarlo en dos momentos. ¿Por qué? Porque en el primero, fíjense que a enero de 2020, pongámoslo a diciembre la inflación regional estaba más o menos al 15%. Pero aquí hay una cosa importante y es que definitivamente lo que está pasando en Argentina desde hace varios años, pues termina impulsando ese promedio de la región hacia arriba. Y ese es el segundo grupo. Cuando excluimos a Argentina, fíjense que a partir más o menos desde junio del 2022, la inflación regional está tomando una senda decreciente, ¿cierto? Y esto es pues porque evidentemente en países, cuando excluimos a Argentina, pues ya empezamos a hablar de economías grandes como Brasil, como México, que han tal vez empezado a impulsar esa tendencia a la baja. Y aquí, Cris, no sé si tú de pronto entonces nos puedes explicar un poco, porque fíjate que aquí en el segundo gráfico de la derecha vemos Brasil, que es esta línea azul, vemos cómo efectivamente Brasil tenía una senda bastante creciente de inflación y pongámoslo acá, más o menos, ¿cierto? Como en abril, mayo del 2022, la senda empezó hacia abajo. ¿Tú qué nos podrías contar aquí al respecto? Sí, en Brasil hay un índice que se llama IPCA, que es elaborado por IBGE, que es el instituto oficial del país de estadística, y ese índice aumentó 5.8 en diciembre de 2022 y 0.6 mes a mes, que elevó a un aumento de promedio de 9.3 año contra año en 2022. Haciendo una comparación con 2021 de 8.3, o sea, un nivel muy alto de precios, muy sentido por toda la población brasileña. El último precio divulgado por la fuente fue que la responsabilidad de eso fue los combustibles que influenciaron y respectivamente la energía. La energía es un importante componente de ese índice y también de consumo por toda la población, y no solamente eso, pero para la actividad industrial en Brasil es uno de los puestos más altos del país, más o menos responsable por 76% del puesto industrial en el país. Eso es un prejuicio muy alto por toda la cadena industrial, porque los costos se tornan muy altos y pues, consecuentemente se repasan por el consumidor final. Y por eso estaban intentando, a través del Comité de Política Monetaria del Banco Central brasileño, con alternativas, con la tasa de interés básica, llamada Selic, controlar la inflación. Pero ahora ya está estabilizada en 13.75. Ok, perfecto, Cris, gracias. Gracias porque igual este tema de los combustibles ha afectado bastante en la economía en la región. Miremos, por ejemplo, ya veíamos estos países que disminuyeron, pero miremos, por ejemplo, hay una realidad bastante diferente. Por ejemplo, en Colombia, Chile y Argentina, sí lo que podemos ver es que desde hace varios meses, casi que desde que empezó este desbordamiento de la demanda, la inflación en estos tres países se disparó, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile ha tenido como un par de meses como de descanso, pero se mantiene bastante alto. Miremos también, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia pues llegó a una inflación del 13% en diciembre, y no, digamos que no se ve como que la curva se esté ya como moderando. Parecería que podríamos llegar a niveles un poquito más altos antes de volver a bajar. Y Argentina, pues digamos el caso que comentábamos arriba,
lo que se observa de Argentina es que pues, la inflación mantiene los precios arriba, y aquí hay una cosa muy común entre estas tres economías, y es la volatilidad de la tasa de cambio y digamos, como su relativa debilidad frente al dólar. Así que se ha venido afectando bastante fuerte en los últimos meses, y por eso también le suma como un peso adicional. Y miramos también pues aquí un par de países, ¿cierto? 5 países de nuestra muestra que pues la inflación sí ha aumentado, pero un poco más, digamos, un ritmo un poco más desacelerado, ¿cierto? Ha aumentado, pero no se nos ha ido a tasas, por ejemplo, México no se nos ha ido a tasas por encima del 10%, como por ejemplo, si ocurre en Colombia y Chile. Y México, por ejemplo, vean que ya en los últimos 3 meses ha logrado como ir bajándole un punto porcentual como a ese nivel de inflación que habían visto. Hay otros países, por ejemplo, como Ecuador, miremos acá Ecuador, que pues como tal ellos no sufren tanto de este problema, principalmente digamos, porque su economía está dolarizada. Entonces, digamos, no tienen ese problema que tiene Colombia, pues que la tasa de cambio, por ejemplo, en 2022 se devaluó un 20%. Entonces, como que este tema del nivel dolarizado, pues les ayuda un poco como a ir anclando ese nivel de inflación. Entonces, sí, pasemos entonces ahora a hablar un poco sobre la actividad industrial, ¿no? Ya hemos hablado que definitivamente se ha sentido una desaceleración económica generalizada, ¿cierto? No solamente en Latinoamérica, sino también en general en el mundo. Y esto, por ejemplo, ya es uno de los primeros indicadores, más allá del PIB, pues porque evidentemente el PIB nos dice un tema de la economía, pero acá la producción industrial nos está diciendo que la actividad, ¿cierto?, industrial de manufacturas, por ejemplo, de minería, se empieza a desacelerar en la región. Aquí de nuevo volvemos a ver un pico que tuvimos en 2022, ¿cierto?, en mayo. Y aquí, por ejemplo, es muy importante la diferencia de verlo un promedio simple o un promedio ponderado. Si habláramos de un promedio simple, esta variación pues sería altísima, pero ya cuando lo empezamos a ponderar, pues evidentemente hay unas economías que van tirando hacia arriba y hacia abajo. Miremos los últimos meses del 2022. Fíjense que en el crecimiento ponderado, aquí 1,85, 1,08, y fíjense que en diciembre el promedio ponderado de la región ya está en términos negativos. ¿Esto qué implica? Que la producción industrial en diciembre de 2022 fue menor que en diciembre de 2021. Y esto pues que nos dice que ya evidentemente se empieza a sentir un poco como que esa actividad industrial se desacelera. Miremos, por ejemplo, ya ahora el tema entre países, ¿no? Miremos, por ejemplo, aquí en Chile. Chile digamos, es un caso bien particular, porque esto se ve principalmente porque se ha desacelerado la actividad manufacturera, y por eso como que en general la producción industrial se ha también reducido. Fíjense que así como hay países pues que tiran el promedio hacia arriba, también hay unos que lo están tirando bastante hacia abajo. Por eso también es importante verlo, porque claro, pues dependiendo del tamaño de la economía, pues eso también va a terminar afectando como esa proporción en la economía de la región. Aquí, Cris, ¿cómo ves tú este comportamiento de la producción industrial en los países de la TAM? Sí, bueno, tratándose de Brasil, por ejemplo, la producción industrial brasileña registró una estagnación en diciembre y se terminó en 2002 con una desaceleración acumulada en el año, indicando que el patamar elevado de la tasa de interés de ese año y también de la inseguridad económica y también del poco crecimiento económico mundial. Eso es un reflexo muy compatible de toda economía mundial en la economía abierta brasileña y exportadora también. Y también eso es posible ver por la tasa de desempleo que vemos por el empleo formal, porque en el Brasil hay algunas clasificaciones de desempleo,
de formalidad, informalidad, pero se ve un aumento de formalidad, pero no como sería necesario, y un aumento de aberturas de negocios más informales. Eso es por una necesidad de rentabilidad rápida de la población que no encuentra más en otros empleos por no tener más esos empleos formales. Y también la producción industrial no está como era en un nivel pre-pandemia, está abajo. Se ve 2.2 abajo del patamar pre-pandemia, y se ve también algunos puntos importantes como la actividad de minería y también siderurgia, que también están abajo de cómo eran pre-pandemia. Y de la producción de alimentos también, y también de las actividades de bienes de capitales. Y tratándose de México, los puntos principales es que es una producción muy dependiente de la economía norteamericana, como había mencionado anteriormente. Una parte muy importante que es interesante mencionarla ahora es que muchas cadenas que estaban en la Asia, principalmente en China, están planeando transferirse para México. Esa es una oportunidad para el país para aumentar su producción. Pero ahora las cifras son iguales y los resultados no son tan positivos como podrían ser. Pero probablemente en los próximos meses, si eso se concretiza, veremos la posibilidad. Un punto importante es que México es un punto de destaque dentro de la región de Latinoamérica por la proximidad tanto del Estados Unidos como de la Unión Europea, y siguiendo la demanda de estas dos regiones, la producción siempre será un poquito mejor comparándose con los otros países de la región. Pero tratándose de la producción industrial, los puntos de desafío es que los costos de materias primas y también la ausencia de semiconductores han presionado las márgenes de la industria, principalmente de automotores, que impulsionó los costos para los productores de esta industria. Ok, Cris, gracias. Gracias porque además esto que tú nos cuentas casi que del tema de la producción industrial se va a reflejar un poco en esto siguiente que vamos a hablar, y es las ventas minoristas, ¿no? Como yo mencionaba al inicio, esto también es una idea, una proxy como de esa demanda, y aquí hay una imagen bastante clara, y es que también se está desacelerando, ¿no? El índice de ventas minoristas, ¿cierto? Para la región, como pueden ver acá a este lado, pues estaba creciendo, ¿cierto? A unos valores bastante interesantes hasta más o menos la mitad del año pasado. Y a partir de ahí lo que vemos es una contracción bastante, digamos, bastante grande a comparación evidentemente de los meses anteriores de las ventas. Fíjense, como les decía, la importancia de ver las diferentes agregaciones. Cuando hablamos de un promedio simple, pues vemos que ya se contraen como tal las ventas,
Y esto pues de nuevo lo pueden ver, lo pueden evidenciar en el cuadro al lado, y es porque pues evidentemente en Chile la actividad de ventas minoristas pues se ha desacelerado bastante en los últimos meses, y por eso pues termina como empujando ese promedio. Pero cuando hablamos ya de un promedio ponderado, pues estamos viendo que las economías que pues son más grandes, Brasil, Argentina y México, digamos, mantienen todavía como un crecimiento positivo, y por eso pues pese a que igual se mantiene una desaceleración, ¿verdad? Pues hay algunas economías que aún mantienen como ese buen comportamiento positivo. Evidentemente, pues falta ver, por ejemplo, aquí en Chile ya vemos el dato de enero. Vamos a ver qué sigue pasando con las otras economías, perdón. Y aquí, Cris, me gustaría que nos contaras un poco en esta siguiente sección en temas de vehículos, porque, digamos, nos contabas que algunas empresas de manufacturas empiezan a llegar a Chile. Entiendo que aquí también hay un tema de manufactura de vehículos, ¿no? Y pues claramente en Brasil, en México y en Argentina esto es un mercado gigante. No sé cómo lo ves tú, qué piensas sobre, digamos, cuál es el estado actual de este mercado. Sí, para Brasil, la actividad de vehículos no está tan positiva cuanto para México, por ejemplo. El futuro de México es más positivo, tratándose de producción y de vendas, considerando ese nuevo termo de moonshot que han dicho, que es una transferencia de fábricas de vehículos de Asia para Latinoamérica, y también de profesionales que estaban trabajando en Asia para Latinoamérica. Pero comparando la mano de las personas calificadas, por ejemplo, Brasil a más profesionales de calidad que México. Eso es una problemática que está siendo muy hablada en el país, que no hay respuesta del gobierno actual para intentar calificar los profesionales de ese tipo de industria, para intentar recibir estas fábricas para cuando vienen del Asia, que pueden tener profesionales en México y que sean capaces de desarrollar estas fábricas localmente. Tratándose de Brasil y también México, la parte más problemática serían básicamente la materia prima, que todavía es un problema mundial, y también del costo de la energía, principalmente por no haber algunas desoneraciones fiscales. Pero Brasil está desarrollando algunas políticas estaduales y también federales un poco más adelantadas en ese sentido, que creo que tratándose de política energética, tal vez en ese año las tasas de energía serán un poquito menores, y para la producción de vehículos será un poquito más positiva comparando con México. Ok, Cris, perfecto, muchas gracias. Y estos que veníamos hablando, producción industrial, ventas minorista, vehículos, pues todos terminan también reflejándose un poco al final en demanda interna, pero no solo demanda interna, sino demanda externa. Y aquí es donde es interesante, y voy a pasar a hablar un poquito aquí del comercio exterior, que también lo que se nos está mostrando es que empieza también un poco a desacelerarse. Fíjense, aquí tenemos el total de las exportaciones, ¿verdad? Como estas barritas azules que nos muestran acá, pero evidentemente lo que a uno también le interesa es, bueno, sí, estas barritas están así, pero ¿qué tanto están variando versus mi periodo anterior? Y esta es esta línea, digamos, oscura que ven acá, y si se fijan ambas líneas,
tienen una tendencia decreciente, ¿cierto? Tanto exportaciones como importaciones. Fíjense que tal vez importaciones es también como la que tiene una senda mucho más organizada. ¿Y esto qué está reflejando? Por el lado de las exportaciones, es tal cual lo que nos estaba ya contando Cristian, y es la menor demanda, tanto por ejemplo de Estados Unidos, ¿cierto? Esa desaceleración lo que hace es que como nosotros en Latinoamérica somos tan dependientes de la venta de commodities en general, por ejemplo, pues lo que termina pasando es que también hay una menor compra, ¿cierto? De esos productos, de esas economías que finalmente nos terminan demandando. Por ejemplo, también China es tiene una gran demanda de, por ejemplo, de los productos chilenos, y pues lo que se termina viendo también es una pequeña desaceleración en los últimos meses. Y pues las importaciones un poco son reflejo de lo que, digamos, de la realidad también de nuestra región, de pues que las importaciones están cada vez un poco más caras, ¿no? Hay países pues que tienen una moneda un poco más débil, como por ejemplo lo mencionamos ahorita Colombia, en donde las importaciones se encarecen más, entonces al fin y al cabo pues lo que terminan haciendo también los productores acá locales es pues si mi actividad también si mi actividad de ventas minoristas, si mi actividad industrial se me reduce, pues yo asimismo pues voy a tener que dejar de demandar insumos, fertilizantes, insumos agropecuarios. Por eso empezamos a ver esta tendencia. Entonces, esto es como ese panorama de lo que estábamos hablando perdón, de lo que estaba pasando en 2022. Ahora déjenme entonces volver a la presentación porque ahora pues, nos gustaría dar un par de comentarios sobre qué va a venir, ¿no? Ya vemos pues que se empieza a desacelerar un poco la economía. ¿Y cuáles son esas proyecciones para la región en 2023? Pues, digamos, la primera es verla a nivel regional. Y esto, pues, digamos, son esas proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional. Acá, como ustedes también sabrán, pues, las proyecciones hacia el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Económica de la Unión Europea, ¿cierto? Incluso cada uno de los países tiene como una propia proyección como de su autoridad, en este caso estadística o el Banco Central. El Fondo Monetario, evidentemente, después de un crecimiento casi del 4% esperado para la región en 2022, que aún no tenemos, digamos, todas las cifras consolidadas, evidentemente el FMI nos está diciendo que se espera una desaceleración en 2023, ¿cierto? El FMI dice, en 2023 la economía va a crecer 1.8%, digamos, la economía en la región, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que paulatinamente en 2024, 2025, como que se va a llegar a una senda de recuperación. Eso es como lo que se está esperando. Definitivamente, pues se espera una contracción, ¿no? Una desaceleración económica, es decir, la economía va a crecer regional, pero va a crecer un poco menos, lo cual es positivo. Digamos, este crecimiento del 1.8 es positivo, teniendo en cuenta que hay otras regiones, por ejemplo, Europa se espera que crezca apenas un 0,1, 0,2%, y lo mismo se espera también que pase en Norteamérica, se espera que crezca al 1, tal vez un poquito más abajo. Entonces, digamos que si bien nos vamos a desacelerar, pues de pronto vamos a tener un mejor desempeño que otras regiones. ¿Cómo lo ves tú, Cris, en términos de países? ¿Sí? Porque evidentemente, pues ya como hemos mostrado, hay una alta heterogeneidad, pues digamos, en los resultados de cada país. Sí, yo veo algunos puntos importantes como estábamos hablando. Infelizmente los crecimientos son un poquito distintos cuando comparamos los países de las regiones, de la región latinoamericana. Bueno, el destaque para la región es México, Brasil, Chile, Ecuador, pero tenemos algunas cosas importantes para hablar que serían los puntos de política económica tomada por cada país, y algunos puntos también de como desaceleración de la demanda de China, que afecta todos esos países que mencioné, independiente de cada uno, y también la estrategia de cada uno también. La política externa
tomada para cada país también será muy importante, y también los acuerdos tanto bilaterales cuanto multilaterales. Tenemos algunos gobiernos muy recientes, tratándose de la mayoría de los países latinoamericanos, y vemos que algunas de las prioridades son establecer acuerdos bilaterales como esfuerzo para reconstruir puentes y canales de diálogo entre la región. Eso será muy importante para el crecimiento económico primeramente, y después desarrollar económicamente la región, porque primeramente es el crecimiento y después el desarrollo. Y también tratándose, por ejemplo, de México, propiamente dicho, el problema que hay con algunos problemas como seguridad entre Estados Unidos y México, y algunos puntos positivos entre México y España, su relación bilateral de comercio, y la exportación de Chile debe ser recuperada para como era anteriormente de la pandemia, que no ha sido recuperado todavía. Y la situación actual es que vemos que la economía latinoamericana está muy dependiente de algunos desafíos que dependen mucho de la situación de la economía mundial. Y eso dependerá mucho de las políticas locales para lo desarrollar de la situación de cada país. Ok, Cris, perfecto. Con esto que nos dijiste, hago entonces como un resumen como de lo que hemos querido también como transmitirles a la audiencia acá, y es, vemos como una tendencia de desaceleración, ¿cierto? En varios temas: producción industrial, actividad económica, ¿no? Ventas, retail. Pero evidentemente esto va a depender de diversos factores para, digamos, cada uno de los países, ¿cierto? Como decía Cris, en México tiene un importante papel con Estados Unidos. Chile, por ejemplo, y Perú tienen un importante papel con China, ¿cierto? Tienen digamos, grandes acuerdos de comercio. Entonces, evidentemente también van a terminar dependiendo también, como decía Cris, esos temas políticos internos de cada país, y pues así, básicamente ese va a ser como el panorama, ¿no? Ver todos esos nuevos gobiernos y economías en la TAM, ver cómo se van a enfrentar a esa desaceleración mundial. Eso como para dejarles este gran mensaje de lo que hemos hablado, que hasta el momento solo hemos presentado, digamos, fuentes oficiales, y no es la única forma de medir a la TAM. La TAM también la podemos medir con datos alternativos, ¿cierto? ¿Y qué son datos alternativos? Son datos que tradicionalmente pues no los reporta una entidad, una oficina de estadísticas, ¿cierto? Que lo que tratan de medir son como situaciones económicas o situaciones de recursos que pasan en diversos países. Por ejemplo, este caso de Brasil, y es cómo las reservas hídricas, es decir, el dato de cuál es el volumen hídrico que tiene una reserva en Brasil, nos termina dando insights sobre, número uno, qué va a pasar con precios de energía en Brasil, y número dos, qué va a pasar con la inflación. Fíjense que aquí no estamos hablando del dato de inflación que reportó la autoridad estadística, sino que estamos hablando de cómo nos aproximamos a eso a través del número de reservas hídricas. Y aquí, Cris, ¿qué nos podrías contar, digamos, de estos datos, de cómo podríamos, digamos, qué conclusiones podríamos llegar a sacar usando este dato de reservas hídricas? Sí, bueno, gracias, Nico. Es importante decir que la energía, la mayoría de la energía en Brasil es producida vía agua. 78% de la energía es producida vía hidroeléctricas.
O sea, es importante mirar cuánto los reservatorios de agua están con su capacidad. Y es por eso que tenemos en la gráfica de la izquierda los 5 principales reservatorios y sus capacidades de volúmenes. En la línea azul vemos, por ejemplo, que tenemos algunos meses con pico de capacidad, o sea, cuando habemos lluvia y cuando tenemos falta de lluvia. Y cuando hace falta, por ejemplo, accionan las termoeléctricas que aumentan los costos industriales. Y eso encarece los costos y consecuentemente se repasa al consumo final de cualquier bien o servicio también. Y eso, como la energía, como mencioné anteriormente, es un componente principal de la inflación en el Brasil. Y es por eso que toda la inflación es también calibrada dependientemente de la energía. Hay un peso muy importante en la inflación brasileña. Y es por eso que es dependiente de la energía para saber cuánto o no tendremos de inflación en el país. En la gráfica a la derecha, por ejemplo, vemos la alta correlación como proxy de la energía y de la inflación, y vemos cómo podemos estimar la inflación usando la tarifa de energía, lo precio de la energía. O sea, más o menos para simplificar nuestra charla, sería como si no tengo un dato, puedo usar un otro como proxy, como una alternativa para mi análisis o también para hacer una confirmación. Y podemos ver cómo los datos se aproximan en el primer mes de 2023. Y podemos ver que se disminuyó bastante en el mes corriente. Perfecto, Cris, gracias. Y esto es muy interesante porque muchas veces uno como economista, como analista, no tiene los datos y necesita una proxy. Estos indicadores normalmente también se mueven con mucho rezago, un mes y medio, y a veces pues estos otros diarios, mientras pueden ser diarios, pues nos van a ayudar a tener esto muy rápido y construir una proxy, como decía Cris. Y yo pues les quiero mostrar otro ejemplo muy rápidamente y es para el caso de Colombia, ¿cierto? Tenemos un índice de BBVA que lo que mide es el consumo de sus tarjetas, ¿no? De sus canales, perdón, ya sean compras online, con tarjeta o retiros en cajeros. Y tenemos un indicador tradicional que es el que reporta el DANE para Colombia sobre ventas de retail, ¿cierto? Fíjense que hay una correlación que es bastante evidente, ¿cierto? Y es, digamos, es bastante obvio, uno podría decirlo, porque pues evidentemente si yo estoy consumiendo menos, entonces este índice de consumo de BBVA lo que me dice es qué tanto va cambiando el consumo. Entonces, si mi consumo disminuye, pues evidentemente es muy probable que las ventas minoristas pues también se reduzcan, porque dependen principalmente del consumo. Entonces, miren cómo yo en diciembre tenía unos datos, ¿no? Y yo ya sabía qué estaba pasando con las ventas retail, pero ya estamos casi ya estamos empezando marzo, y a marzo ya todavía no tenemos información de enero, mientras que con los datos de consumo yo los tengo diariamente. Entonces yo podría acercarme a, bueno, qué va a pasar con el comercio minorista a través, digamos, de lo que va a pasar con la variación del consumo. Y así pues poder tener conclusiones 2 meses antes de que me salga el dato oficial.
y por eso es que creemos que estos datos, digamos, alternativos tienen bastante valor. Ya, digamos, creo que no tenemos mucho más tiempo. Queremos pasar a una zona, una parte de preguntas y respuestas. Vamos a responder, pues, a alguna pregunta que nos hayan hecho ustedes. Dime, yo las reviso rápidamente para seleccionar alguna y que las discutamos muy rápidamente. Entonces, la que nos dicen es, ¿cuáles son los mayores riesgos que se podrían observar para el sector externo en Latinoamérica? Yo voy a empezar respondiendo esta parte para lo que uno podría pensar, por ejemplo, digamos, de Colombia, Ecuador, y es definitivamente la demanda mundial por commodities este año va a ser menor, ¿cierto? Pues porque los principales demandantes, como veníamos diciendo, China, Estados Unidos, pues van a disminuir su demanda por commodities, número uno, y número dos, los precios de los commodities también van a tender a caer este año. Y commodities, por ejemplo, como el petróleo, como el cobre, para países como Chile o Colombia, pues son bastante importantes. Entonces, finalmente, por ejemplo, esto va a ser un tema clave desde el punto de vista externo, que esos países que dependemos bastante de temas de commodities, pues nos vamos a ver bastante afectados, ¿cierto? Van a reducirse esos ingresos, por ejemplo, por exportaciones. Eso es digamos, una gran amenaza, por ejemplo, externa que puede tener a la economía, digamos, de estos países. ¿Cómo lo ves tú, Cris? Bueno, yo puedo hablar de Brasil y México, porque tenemos muchos países y no tenemos tanto tiempo. Para Brasil, básicamente es concentrado en dos pilares. El primero, la llamada diplomacia presidencial, que sería una retomada de puentes entre países como Estados Unidos, China, Unión Europea, África y sobre todo Latinoamérica, los países vecinos. Y la segunda estrategia sería colocar el medio ambiente, el cambio climático en el centro de la política exterior brasileña por esos próximos años del nuevo presidente. Y para México serían intentar disminuir los problemas de seguridad con el tráfico de drogas de México con Estados Unidos y de armas también. Colocar en destaque, promover las oportunidades con España por ya tener esa relación muy fuerte de exportaciones con el país. Y un caso un poco problemático, pero intentar resolver la relación con Japón por ser una potencia económica, pero la conversación con el país no es tan adelantada. Y también con los pares de Centroamérica. Ok, Cris, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, nada, muchas gracias. Creo que eso es como lo que les queríamos contar hoy. Ahí vamos a tener en 2023 bastantes desafíos y también algunas oportunidades pues que vale la pena mirar para aprovechar. Te doy la palabra, Ana. Bueno, todos muchísimas gracias por este espacio. Nico y Cristiana, muchísimas gracias por toda la información. A todos muchísimas gracias por su tiempo. Y les recuerdo que ahorita cuando cerremos y finalicemos el webinar les llegará una encuesta. Las personas que participen y diligencien la encuesta en su totalidad participarán por un mes de acceso a la plataforma SEC para que puedan conocerla y hacer todos los cursos de información que necesiten. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.